Hola, un saludo muy especial para todos. Nos encontramos en un episodio más del canal de YouTube Minería Mundial. En esta ocasión con un invitado muy especial desde Chile, el ingeniero civil de minas Fred Camus, con el cual estaremos hablando sobre la minería en ese país, tecnología, decisiones, gestión de proyectos, que son los temas que a él le apasionan. Hola Fred, ¿cómo estás? ¿Cómo has pasado? Muy bien, amigo mío Dani, un gusto estar acá en tu proyecto, muy halagado de ser invitado y que tengamos acá una conversación de valor para toda tu comunidad minera y eso, feliz de estar acá nuevamente. Muchas gracias, de verdad es un placer estar contigo. Ya hemos compartido escenario acá en Colombia y en Alemania, ¿no? En Europa Y, hemos estado en varias partes juntos y y pronto en Estados Unidos, este año, con el favor de Dios, coincidiremos en Virginia Tech, en es nuestra Virginia Tech. próxima cita, si Dios lo permite. Así es, amigo mío, un gusto siempre estar contigo y bueno, no sé si le ha tocado a otros invitados conocerte tanto como te conozco yo, pero actualmente eres una persona referente en tu país en términos mineros, tienes mucha energía, muchas ganas, eso es muy positivo y le estás abriendo la puerta a muchos estudiantes y futuros profesionales para que se puedan desarrollar en otras partes del mundo. Así que Dani, es un gran legado que tú estás dejando y eso no tiene precio, así que te felicito. Bueno, muchas gracias, Fred. La primera pregunta es una pregunta de rigor en este canal de YouTube, es ¿quién es Fred Camus? ¿Cómo inició tu camino en la minería y qué carrera profesional has desarrollado en este campo que nos atañe? Mira, Fred Camus, siempre lo digo así, soy un comunicador y un educador que tiene como hobby trabajar en consultoría de megas proyectos mineros, pero al revés, en verdad al revés, en verdad al revés, o sea, trabajo en consultoría de megas proyectos en términos de gestión de proyectos y gestión de riesgo. Eh, y me dedico, ¿cierto?, bajo mi tiempo libre a comunicar sobre la minería, me invitan a la universidad a dar clases, etcétera, pero siempre trato de que mi trabajo sea una pasión. Y bueno, el legado que quiero dejar es hacer más y mejor minería, y en ese ámbito hoy día vamos a hablar del concepto de minería virtuosa, te voy a contar un poco de iniciativas en las que he participado en mi país, iniciativas que he participado en universidades, etcétera, 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 y eso. Ok, excelente. Excelente, excelente. Además que tienes mucha calidad humana, eres una persona muy social y servicial, me consta. Y bueno, siempre se habla de que Chile en Latinoamérica es el país más minero. ¿Por qué crees tú que se menciona siempre eso? Siempre se tiene a Chile como ejemplo, como una referencia en la industria, en tecnología, en gestión de proyectos. ¿Qué es lo que está pasando en Chile ahorita mismo y qué es lo que ha pasado en los últimos años para ser un país tan importante para la minería mundial? Sí, mira, en ese ámbito Chile es un país que gracias a su geología, por así decirlo, y simplificar las palabras para toda la audiencia, nació con mucho cobre. Nosotros tenemos mucho cobre, pero en bajita calidad. ¿Qué quiero decir en calidad? Que hay un concepto que se llama ley mineral. Entonces, en ese concepto de ley, nosotros tenemos mucho, pero con poquita concentración. En cambio, nuestros vecinos peruanos, que son tercer mayor productor de cobre fino del mundo, tienen mucho pero concentrado en poquita cantidad. Entonces, en ese ámbito, Chile tiene un potencial de generar megaproyectos mineros. O sea, cuando hablamos acá de mediana minería en Chile, para otros países es gran minería. Y cuando hablamos de gran minería en Chile, estamos hablando de megaproyectos a nivel mundial. ¿Se entiende? Ejemplo, Chuquicamata es el rajo o uno de los rajos en su momento más grande del mundo, prácticamente con un diámetro de 3.5 kilómetros, o sea, gigante. Ahora Chuquicamata hizo una transición a subterránea porque es un pórfido cuprífero. Entonces, de ese pórfido cuprífero sale el elemento principal, cobre, ¿cierto? Que se entraza en un mercado. Puede haber molibdeno, ¿cierto? Y otras especies o elementos de valor para un mercado dado. Tienes otro caso, Mineral Teniente, una minera súper antigua. Ese es el otro punto que tenemos. En Chile hay una tradición minera. Y esa mina queda hacia el centro de nuestro país, más o menos Rancagua, cerca de la capital, Santiago de Chile. Si nosotros pescamos todos los túneles del Teniente y los alargamos en una pura vía, es la distancia entre Santiago de Chile y Lima. Imagínate la magnitud tan grande que es
una de las minas subterráneas de cobre más grandes del mundo. Y estos dos proyectos que te comento pertenecen a Codelco, que es una empresa estatal, ¿cierto? Eso también es algo súper positivo. Por otro lado, ¿qué tenemos? BHP Escondida, la mina de cobre que más produce en el mundo. Y no tan solo eso, dentro del tercer, cuarto puesto tenemos Collahuasi, que también de las que más producen en el mundo. Entonces, en Chile tenemos esa característica que son megaproyectos, pero en relación al capítulo que vamos a hablar hoy en día contigo y lo que yo quiero tratar, es que volvemos al punto. Nosotros tenemos mucho, pero en poquita cantidad. ¿Y qué hace? Nos obliga a hacer dos cosas. A hacer un mejor diseño y mejor ingeniería en las etapas de evaluación de los proyectos iniciales de capital, y en esa evaluación a poder ver las oportunidades tecnológicas para que esos proyectos sean viables en el tiempo. Porque hacer de poquita calidad, pero muy abundante, nos obliga a mover mucho para que el negocio sea rentable. ¿Y qué sucede? Que el precio del commodity es fluctuante en el tiempo. El precio de hoy día no es el mismo de mañana y no será el mismo en 3 años más. ¿Pero qué sucede? Que estamos en un periodo de que estamos yendo hacia el auge del precio del commodity, un nuevo boom, como en el 2012, que fue un boom del precio del cobre. En estos momentos nuevamente estamos yendo en esa línea como mundo, ojo, como mundo. ¿Por qué? Porque se necesitan este mineral, es un mineral crítico para poder desarrollar más tecnología, para poder desarrollar autos eléctricos y para poder abastecer a formas nuevas de generar energía eléctrica renovable, paneles fotovoltaicos, parque eólico. Entonces, se vuelven un elemento muy importante para el desarrollo mundial. Yo lo que veo, Fred, es que es una tendencia que es como irreversible también, ¿no? Por todo esto que tú mencionabas, que cada vez hay más y más y más demanda de cobre y no hay tanta oferta. Entonces, el precio del cobre está aumentando y Chile cada vez se vuelve más importante y más interesante para el mundo. Y a eso le agregamos ahora el tema del litio, por ejemplo. Exacto, y tenemos el El tema del litio. famoso triángulo del litio entre Argentina, Bolivia y Chile. Entonces Chile está en una posición estratégica ahorita mismo y eso creo que le beneficia mucho al país, ¿no? A los programas sociales, porque obviamente si hay más, nosotros le llamamos acá regalías, pero ustedes también tienen a Codelco, que es una empresa estatal, como tú mencionabas. Entonces creo que Chile está en una posición privilegiada frente a la situación tecnológica mundial, ¿no? ¿Cómo se analiza eso desde el punto de vista de la gestión de proyectos, Fred? ¿Cuál es tu opinión al respecto? Sí, mira, tocaste un punto súper bueno. O sea, dijiste algo súper cierto. Chile se está volviendo en un elemento, por así decirlo, principal dentro de la geopolítica, porque todo lo que es el desarrollo tecnológico es geopolítica. Esta como tensión entre China y Estados Unidos ha estado en torno a la tecnología. ¿Quién tiene la empresa de smartphone más posicionada? Esa batalla que existió entre iPhone y Huawei. ¿Quién tiene el auto eléctrico que más se vende en el mundo? La batalla que hay hoy en día entre Tesla y BYD. Y si te das cuenta, hay un factor denominador, que es minerales críticos para las baterías eléctricas que necesitas litio. En este caso, Chile tiene salares. Nosotros no sacamos el litio de una roca, sino que viene de un salar. Se bombea, se seca y se procesa ese elemento y que más encima viene con nitrato. O sea, vienen otros elementos que tú puedes generar una diversificación en la cadena de valor. Entonces, eso lo hace muy importante. Y por otro lado, volviendo a los proyectos mineros de cobre, que es nuestro principal elemento. O sea, sí producimos oro, pero no somos el mayor productor. Y también producimos hierro, pero tampoco somos el mayor productor. Sino que tenemos minas de esa índole. Pero volviendo al punto, tú lo dijiste, hay menos oferta a nivel mundial. ¿Por qué? Porque en descubrir un proyecto, un yacimiento, hacerle todos sus estudios, entrar en operación, tener el permiso, la licencia social para operar, entrar en su etapa de construcción y operación, son mínimos 15 años acá en Chile. Sí. No es fácil, no es rápido. Y si nosotros analizamos la cartera de inversión de Proyecto Chile de acá del 2000,
2024, los 25 al 2034 en adelante, son más de 103.000 millones de dólares. Aproximado, puedo estar fallando en la cifra. Y de esa magnitud, gran porcentaje son proyectos de expansión y estructurales. ¿Qué quiere decir? Que los proyectos actualmente cada vez van disminuyendo su capacidad productiva. Por ende, tengo que invertir en infraestructura mucho más eficiente. Cada vez las reservas, ¿cierto?, que nosotros tenemos para explotar son finitas, no son infinitas. No es como la agricultura que yo planto papas y las saco, eso se agota. Por tanto, tengo que hacer proyectos que se llaman brownfield. Son proyectos dentro del mismo lugar donde estoy operando para seguir descubriendo y poder aprovechar la infraestructura instalada que tengo para poder comercializar. ¿Por qué? Porque mi productividad, mi producción va bajando. Entonces, necesito eso. Y después un porcentaje mayor son proyectos nuevos. Ahora, que hay un potencial enorme aún en Chile para proyectos nuevos de cobre y de otros elementos, sí. Tiene el caso de Marimaca y tiene el caso del proyecto Lunahuasi. Esos dos son cobre también. Sí, y Marimaca se proyecta que va a ser un proyecto casi como escondida. Y Lunahuasi es un proyecto que se divide entre Chile y Argentina. Nosotros tenemos un potencial enorme para poder hacer minería en conjunto o minería binacional. Yo hice un artículo sobre eso en una revista de gestión de proyectos, en donde hablo del beneficio que le lleva tanto a Argentina como a Chile hacer proyectos binacionales, porque Argentina es virgen, es nuevo en este tema de los proyectos. Claro. Y nosotros tenemos un know-how súper grande en términos formativos de nuestros profesionales y tenemos aparte una cadena de proveedor súper fuerte. Por ende, Argentina está recién. Ellos pueden llegar a ser de aquí al 2030 el sexto mayor productor de cobre fino, pero es una proyección. Y por otro lado, están más cerca de sacar sus elementos o su producto por el mar del Pacífico a través de Chile que por el Atlántico. Entonces, acá hay todo un tema de costos. Claro que sí, Fred, no, pero muy apasionante y atrayente. Algo que a mí me gusta mucho de Chile es que ustedes han tenido gobiernos de lo que llamamos de izquierda, de derecha, y todos los gobiernos tienen claro que Chile es un país minero y que la minería es una prioridad para ustedes. Por ejemplo, nosotros ahorita tenemos una situación en Colombia de que la minería de carbón, que es la minería más importante que nosotros tenemos, es prácticamente está relegada, ¿no? Bueno, yo conozco bien el tema de que en Europa se está trabajando el tema de las energías limpias, todo esto, pero la minería del carbón sigue siendo importante, específicamente para Asia, para Japón, para Corea del Sur, para India, para la China. Entonces, la minería en Colombia ahorita no está atravesando como un momento muy apasionante, que digamos, pero en Chile yo siempre veo, acaban de salir de un gobierno, bueno, entrar en asuntos políticos, pero de un gobierno que podríamos decir que es de izquierda. Ahorita ganó un presidente que es de derecha, pero la minería siempre se ha ido desarrollando en Chile, sigue avanzando en tecnología, en proyectos, en decisiones, y eso es algo que me gusta mucho de la minería chilena, y ustedes tienen un desarrollo bastante interesante, ¿no? En ese en tu país en cuanto a todo este tipo de temáticas, Fred. Sí, totalmente. Mira, no, bueno, desconozco, bueno, no, sí conozco, pero no quiero entrar en detalle de nuestros países vecinos de Sudamérica en general, pero sí Chile ya con todo lo que pasó. Acá hubo... A la audiencia le gusta eso, que sí entres en esos temas, así que no te sientas... Dale, listo, mira, acá en Chile hubo un estallido social en el año 2019, hubo una convención constitucional que se repitió después porque falló y hubieron muchos revuelos, como una especie de cambios, pero que al final Chile demostró como sociedad ser una sociedad bastante estable. Ante la adversidad demostró ser bastante estable. Y dentro de lo que son los gobiernos, siempre ha sido como un gobierno de, no sé si decirlo izquierda radical hacia muy lejano a un extremo, no, siempre ha sido una izquierda central y una derecha que también ligada al centro, ahora quizá un gobierno de, sí, derecha, por así decirlo, un poco más clásica, pero que tiene claro de que hay necesidades sociales, ¿ok? Y en esas necesidades sociales
todo gobierno, o sea, del área que sea, sabe que necesita la minería para poder financiar ese estado de bienestar de derecho. Porque la minería hace un ingreso muy grande a través de impuestos, royalty, etcétera, de manera indirecta hacia el Estado, que ayudan eso. O sea, habría que ser muy poco astuto para limitar la minería, porque independiente del sector, no tendrías dinero para hacer las cosas. Y aparte de que, como te digo, los proyectos en Chile no son proyectos nuevos, son proyectos que tienen muchos años. Entonces, nadie tiene la facultad de decir, paro el proyecto y ya. No, no funciona así, por lo menos en mi país. Es un país bastante estable. Yo participé en la política pública, en el comité técnico de por así decirlo, en la tecnologización de la pequeña y mediana minería, en un gobierno anterior al que salió de ahora, y había en las mesas técnicas personas con distintas visiones. Por lo menos eso en mi país. Nunca he visto que ha sido un problema. Cuando se hacen estos comités técnicos, son personas con distintas visiones, algunas más conservadoras, otras más, por así decirlo, más abiertas, pero hay un espacio de diálogo. La sociedad chilena tiene espacios de diálogo y las personas técnicamente capacitadas son capaces de dialogar. Y eso es algo súper positivo. En el gobierno actual, que ya está de salida, que es más ligado, ¿cierto?, a la centroizquierda, también fui parte de una política pública de los minerales críticos. Fui parte del eje 4, que hablaba de alianzas estratégicas para el progreso. Y hablaban de dos cosas, Dani, súper importantes. La primera, cómo canalizar inversión, o sea, hacer más proyectos mineros a través de la alianza estratégica, y cómo traer más tecnología. Y por eso me invitaron a mí, porque bueno, tú sabes, hemos estado en Alemania, en otros países, ¿cierto?, viendo nuevas tecnologías, y ese know-how que yo tenía era súper importante de comentar. Mi participación en las universidades ha sido a través de proyectos de desarrollo de startup, o que los estudiantes desarrollen startup con enfoque sustentable. Y para eso he ayudado a relacionarse con empresas de otros países, empresas nacionales, y tú, bueno, tú igual sabes que yo tengo un podcast que hablo de minería, innovación y emprendimiento, o sea, estoy constantemente actualizado con lo que está pasando en esta índole. Entonces, si te das cuenta, te estoy mostrando dos cosas que he participado en mi país, en dos gobiernos distintos, en donde se ha dado el espacio de diálogo. Entonces, eso marca la diferencia, obviamente le da estabilidad a nuestro país. ¿Por qué? Porque lo último, para dejarte hablar también a ti, No Dani, te preocupes, no te preocupes, que aquí el protagonista eres tú, no te preocupes. el precio del cobre es directamente proporcional al precio del dólar en Chile. Cuando el precio está alto del cobre y nosotros vendemos, el precio del dólar baja. Por ende, hace de que la canasta familiar sea más barata, el combustible sea más barato para el ciudadano común y corriente, porque hay más dólares, teóricamente, ¿ya? Teóricamente. Eso no se ve en el corto plazo, se ve más en el mediano plazo. Entonces, ¿qué sucede? Que hoy en día esta cartera, volviendo al punto, disculpa que me dé la vuelta completa, esta cartera de proyectos que se viene ahora, que hay proyectos de cobre, de litio, de hierro, etcétera, 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 plantas desaladoras, porque en el norte de Chile hay una escasez de agua dulce. ¿Qué buscan? ¿O qué busca? ¿Cuál es el mensaje que está entregando el gobierno actual? Que ya, desde entrada, ya anunció una alianza estratégica entre el gobierno estadounidense y Chile para el abastecimiento de minerales críticos. Entonces, ¿qué sucede? Que eso llama a más inversión y Chile necesita más inversión, lo necesita. Nosotros después de la pandemia quedamos en una desaceleración de nuestra economía, que hasta el día de hoy se siente. Los precios de las cosas aquí en Chile están subiendo y los sueldos siguen igual. Okay. Entonces, la gente le cuesta entenderlo, piensa que la minería es el faenero que sube, que gana su sueldo, que es evidentemente un poquito más del promedio del común en Chile, que le llega su bono, etcétera, etcétera. Pero no, la minería nos favorece a todos. ¿Y cuál es el camino que tiene que hacer Chile? Nuestro desafío es hacer nuestros proyectos más rentables y hacerlos más duraderos en el tiempo, porque eso va a ser más ingresos para mayor
bienestar social y mayor prestaciones de servicios de manera indirecta y generación de más empleo. Y para eso necesitamos hacer una buena ingeniería, buenos estudios, la etapa de proyecto de inversión de capital. ¿Para qué? Para que lo que es un yacimiento que está bajo el subsuelo, que por sí solo no tiene ningún valor, transformarlo en algo rentable. Y si no es rentable, buscar nuevas estrategias en términos de gestión del proyecto, de cómo lo vamos a llevar, y luego de eso analizar qué tecnologías nos sirven. Y ahí es el rol importante de las startups y sus soluciones. Porque un yacimiento que quizás hoy en día no tiene ningún valor, a través de estas dos palancas, que es el mundo que yo me muevo, Dani, haciendo un análisis del negocio en términos de gestión de riesgo, cuáles van a ser los principales, por ejemplo, nodos que debo apretar para que el negocio sea sostenible en el tiempo, me permiten a mí que generar la sostenibilidad, que se le llama, que muchas veces el concepto de sostenibilidad se le atribuye a medio ambiente, por ende no minería, y es todo lo contrario, los conceptos económicos de medio ambiente, y bueno, tú lo sabes, tú tienes varios libros del tema, nacen de las teorías económicas, de cómo nosotros hacemos que el material, los elementos, los recursos no renovables, lo hacemos sostenible en el tiempo para las futuras generaciones, pero nos dice no hacer, porque si no, no existiría la ingeniería ambiental, o acá en Chile la ingeniería civil ambiental, porque ¿qué busca ese tipo de ingeniería? Hacer que los proyectos sean viables desde una perspectiva ambiental y social. Porque si no, ¿para qué están? Si van a estar para no proyectos, no tiene mucho sentido, no habría trabajo. Okay. Eso, Dani, me explayé No, quizás. no, 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 a mí me encanta que lo hagas y de eso se trata, porque Pero acá estoy tratando de la audiencia, conectar no, no, dale, dale, perfecto, la y idea. la audiencia quiere escucharte, Fred, tú eres una referencia para nosotros en Colombia, en Ecuador, en Perú, a nivel internacional, tienes un recorrido, oye, tan joven, porque apenas pasaste los 30 años y de verdad que yo disfruto escuchándote siempre que hablamos, porque tienes un conocimiento muy profundo y Dios te dio ese talento para la minería, para los proyectos y me gusta el dominio que tienes y me parece muy interesante, ¿no? Todo lo que estás diciendo realmente. Y ahí eso lo conecto un poco con un término que yo te lo escucho a ti y tú eres el autor, o tú ahora no lo vas a decir, porque acá en Colombia muy poco se utiliza ese término, pero es un término que me parece sumamente interesante y creo que yo lo he venido trabajando a partir de lo que te he escuchado en LinkedIn, sobre todo, porque yo te sigo todas tus actividades y tus publicaciones. Tú hablas mucho de la minería virtuosa. Mira, nosotros hablamos acá de la minería responsable, que fue un término que yo creería que instauró más que todo Cerrejón, porque lo tenía como su marca. Ahorita se está hablando mucho de la minería sostenible, pero no sé si es un término muy tuyo, pero es un término que me parece muy acertado e interesante. La minería virtuosa, ¿es algo que se está dando en Chile particularmente o cuando tú hablas de minería virtuosa, a qué te estás refiriendo en términos generales? Mira, ¿Por qué te gusta genial. utilizar ese término? Mira, te voy a contar. Cuando era estudiante, estaba en mi último año, hay una persona que admiro mucho, que el año pasado me tocó compartir panel en el NIT Zero. El NIT Zero es un congreso que reúne IP Rock, Sandvik, ABB, principales empresas que ayudan en la eficiencia energética y tecnología a los proyectos mineros, y me tocó ser panelista con él. Se llama Javier del Solar. En su momento fue el director general, no sé si lo estoy pronunciando bien, Javier, si me escuchas, no, pero tenías el cargo más importante dentro de la AMTC, y él era de las primeras personas que estaba, él empezó en un artículo que yo leí de él en internet mientras yo era estudiante, hablaba del concepto de minería virtuosa, que tiene que ver con encajar este concepto de minería responsable que tú dices, pero agregando la tecnología y las personas en el centro. Entonces yo fue como, wow, o sea, yo estaba estudiando minería y la mayoría de los profesores que me formaron, que a todo esto les mando un saludo a todos esos profesores que me dieron la oportunidad, algunos de ser, acá en Chile se llama ayudante, no sé cómo se llamará en los otros países, pero apoyar en sus cátedras mientras yo estudiante, economía minera, con el profesor Alberto Cortés, gestión, que es evaluación de proyectos con el profe Edison Ramírez.
Entonces me dieron la capacidad de, en ese momento, de ser ayudante, de conocer y escarbar un poquito más en el conocimiento. Por eso no es casualidad, Dani, que tú me dices, oye, tan joven y hablando de estas cosas, porque desde muy pequeño, siendo estudiante, se me abrieron oportunidades que yo las aproveché y las abracé para poder ser más y poder dar mi factor diferenciador. Pero ¿qué pasaba? Que en la general, el académico forma al profesional para que vaya a la operación y ejecute un proyecto, no opere un proyecto. Planificación, tema de especialidad técnica de perforación y drenadura, geomecánica, etcétera, que está bien. Esa es una arista de lo que es ser ingeniero de minas, ingeniero civil de minas, etcétera. Pero yo tenía hambre, Dani. Tú me conoces en persona, hemos estado compartiendo muchas veces en distintas partes. ¿Y qué pasaba? Que yo, mi identidad profesional, quizás sí, técnicamente tengo habilidades, pero mi identidad profesional va más allá, va con temas de inteligencia emocional. Yo creo, siempre cuando me preguntan cuál es tu ventaja competitiva, yo creo que es la inteligencia emocional. Eso es mi ventaja. Y en ese ámbito, ¿yo qué decía? Son las personas que hacen que las cosas pasen. Y por eso seguí la línea de gestión de proyectos, porque los proyectos es hacer que equipos de personas materialicen ideas. Y no tan solo ideas de proyectos de infraestructura, sino innovación. Y en ese ámbito yo busqué mi identidad profesional y tomé este concepto y lo abracé. Y por eso en su momento también creamos una fundación en los inicios de mi carrera que se llama Jóvenes Mineros, que actualmente la lidera David y Camila, que también les mando un saludo. Muy buenos amigos míos, los recuerdo con mucho cariño de muchas aventuras que vivimos juntos en la fundación, y tratábamos de que ese concepto fuera parte de todos los nuevos profesionales. Y eso a mí me encantaba, ser parte de la fundación era genial. Y ahí nació Dani. Y después cuando entré a la academia, cuando empecé a hacer mi magíster, se lo implementaba a los estudiantes. O sea, son ustedes los que van a materializar la minería del mañana. Nosotros actualmente, si llevamos esto a fútbol, ¿qué es lo que es Chile en términos de cobre? El número uno, el que más produce. Es el Real Madrid. Acá en Chile tiene que estar Valverde, aquí en Chile tiene que estar Mbappé, en términos quizás de cobre. En otros commodity quizás, por ejemplo, en carbón que ustedes tienen Cerrejón, a lo mejor allá puede estar. No quiere decir que viceversa no vaya a haber un profesional, pero teóricamente aquí debiesen estar los grandes profesionales de esa índole, ¿cierto? Claro. Y para ser el número uno, quizá llegar a serlo no debe ser tan difícil, pero mantenerse durante años, porque la política nacional 2050 de la minería dice que de aquí al 2050 tenemos que producir más, tenemos que no tan solo producir más, sino que tiene que ir de la mano de la política energética 2050, en donde tenemos otro potencial como Chile, que no tan solo la energía renovable, hidrógeno verde, queremos ser el que produce más barato de hidrógeno verde en el mundo. Entonces hay una mentalidad ambiciosa, que volvemos al punto de la política. Hay políticas públicas que permiten hacer eso, y por eso te lo digo, Dani, este país es bastante estable en términos transversales, porque eso de paraguas está por sobre cualquier cosa. Independiente del tipo de presidente que salga, que busque más prosperidad o no busque más prosperidad, eso es así. Sí, yo creo, Fred, que la minería está viviendo un momento muy emocionante. Permíteme ser humano acá y salirme un poco de lo técnico, porque es que cada vez se necesita más la minería. Y eso es lo que me preocupa un poco de la situación en mi país, ¿no? Y es a lo que le estamos apostando precisamente con este tipo de programas que son sin ánimo de lucro y donde precisamente se trata de escuchar visiones como la tuya con ese amplio conocimiento y profundizar un poco más, porque realmente con todo lo que tú has hablado, tú tienes un perfil perfectamente ministerial para Chile, ¿no? En un futuro incluso no tan lejano. Realmente yo te veo ese perfil de esa visión. Yo conozco a muchos profesionales chilenos que son muy buenos, tú tienes un perfil realmente muy interesante. Y ahorita a nivel internacional, tú te has dado cuenta también que hay un tema que tiene mucho auge y te voy a hacer una pregunta que no te esperaba, pero es la parte, Dani, pero alguien me dijo, pregúntaselo.
que sabía que teníamos esta entrevista porque ya la habíamos promocionado, y es la participación de la mujer en la minería. ¿Cómo ves la participación de la mujer en la minería chilena específicamente? ¿Y cuál es tu punto de vista, tu opinión sobre qué valor agregado le da la mujer a la industria minera? Dímelo de una manera real, no te Sí, sientas así no, como... sí, ¿Cómo, totalmente. cómo ves ese tema? Súper bueno po, acá en Chile. O sea, hay una participación, inclusión femenina que obviamente para ellas no fue fácil en un inicio. Hay un tema cultural donde la minería siempre ha sido para hombres. Acá hace poquito fue el Día de la Mujer. Las principales organizaciones que impulsan la inclusión de la minería, o sea, la inclusión de la mujer en minería, mostraron sus datas, mostraron cómo ellas han trabajado, que son RIM, la Red de Ingeniería de Minas, que les mando un saludo a la Nati Rimelin, que ella es la presidenta actual, una amiga mía muy chévere, muy power, nos parecemos bastante en personalidad, pero en género distinto, y esas son las personas que se necesitan en minería. Y Woman in Mining, que también hay en tu país, Woman in Mining, RIM, en su momento, no sé si todavía estará activa, pero EU Minería, que es una red universitaria de mineras, de mujeres mineras, que es donde tú lo ves, o sea, se está llegando al cumplimiento de esta, por así decirlo, cuota, porque hay una ley en Chile para eso. Entonces, la mujer tiene mucho que aportar, o sea, son muchas más abiertas a la idea, tienen, ¿cierto?, una capacidad y un orden mayor que el del hombre, hay que decirlo. En general, el hombre Totalmente. latino es desordenado. El trato, yo actualmente donde yo trabajo tengo una jefa y ella es la que manda en un equipo de hombres. O sea, a ese nivel, ¿me entiendes? Que, que también, o sea, tiene la capacidad de resolver los conflictos de otra manera. Conflictos que son cosas del cotidiano que tú sabes que puede haber en cualquier trabajo. O sea, eh, malos entendidos, cosas así. La mujer tiene esa habilidad. Y entre otras características que a mí me gusta, es mucho más colaborativa. Actualmente, yo estoy trabajando en un paper, en una publicación que voy a hacer en un congreso, y estoy trabajando con dos mujeres. Porque las veces que he tratado de trabajar con hombres, sí, ahí va a quedar la idea, démosle, listo, y queda en nada. Pero la mujer es distinta. Mira, tengo esta idea, me gustaría trabajarlo contigo porque tienes estas habilidades, tú tienes esta otra habilidad, trabajemos. ¡Pum! Son concretas, vamos, démosle. Lo vamos a hacer así, así, allá. A mí personalmente me gusta el tema de la inclusión de la mujer en minería. Nunca he tenido problema en eso. Incluso cuando lideré la Fundación Jóvenes Mineros, en su momento, teníamos un 50 y 50. Lo buscamos intencionalmente, porque queríamos ser una organización distinta. Y no tan solo o sea, no tan solo con equidad de género, sino que multicultural. Buscábamos personas de otros países también para que la integraran. Entonces, eso yo personalmente tengo que reconocerlo, me ayudó bastante para hoy en día tener otra visión distinta de la minería, muy distinta. Yo creería, Fred, que indiscutiblemente ya les dan un valor agregado a la industria, ¿no? Y es como hay elementos que se están dando. Yo hablaba también de la sensibilidad con las comunidades, que es algo que También, no pasa mucho acá en Colombia. Digamos que hay comunidades indígenas en áreas de influencia, hay comunidades negras, de comunidades afro, y se trabaja cuando se da ese liderazgo social también de gestión de talento humano. La participación de la mujer es otro ambiente, ¿no? Incluso en la cultura organizacional es muy interesante. Y este tema había que abordarlo, Fred, porque es un sí, tema que no, está marcando la pauta, y para nosotros es importante también mira, desde este canal de sí, YouTube impulsar la participación de la mujer en la minería sí. a nivel internacional. Quizás para mí algo mucho más normal, porque justo cuando yo era universitario, estaba terminando mi formación profesional, se estaba dando esto. Para mí no era como un tema. Justo se estaba dando y yo estaba saliendo al mercado. Entonces, eh, te lo digo, para mí es algo positivo. A mí personalmente, no es que tenga una preferencia a querer trabajar con mujeres, pero sí, para mí, mi experiencia de vida ha sido mucho más gratificante que con hombres. Sí, Entonces, hay otro factor, Fred, que yo también te quería tocar, y es que yo en Chile, yo he tenido la oportunidad de, de estar 3 veces en Chile, 2 veces en Santiago y una vez en Antofagasta.
y yo no veo como organizaciones como en contra de la minería, o sea, yo veo como una sociedad chilena alineada en favor de la minería. Entonces es como, yo no sé, es como, yo diría que es más fácil desarrollar minería en Chile que en Perú, por ejemplo. Yo me encuentro con una cantidad de situaciones sociales, en Ecuador las veo, en Colombia ni se diga, pero allá hay como esa, una tendencia más pro minería, casi que natural de la sociedad, ¿no? De productividad, de desarrollo. De verdad que la sociedad chilena en términos generales, apartando de la minería, está marcando la pauta en Sudamérica y yo diría que en Latinoamérica en términos generales. Pero ¿qué es lo que pasa? O sea, Codelco de pronto, ¿tú crees que ha influenciado en eso el hecho de tener una industria, una empresa nacional del gobierno, del Estado que desarrolla la minería? Y también, yo no sé, ustedes no tienen problemas ambientales con las empresas mineras o no hay grupos de presión que estén como en contra de la minería? ¿Por qué No, sí. Chile está tan alineado con la sociedad en ese sentido? Porque, mira, nuestro país, si tú ves la historia de Chile, siempre ha estado ligada a la minería. Desde los tiempos del salitre, ¿cierto? Después la creación de la empresa nacional de minería, ENAMI, que es el poder de compra que permite conectar a los pequeños productores con los mercados internacionales. Tiene el caso de Codelco y tiene grandes compañías acá en Chile produciendo, Anglo America, Teck, BHP, tienes Custom Cooper, tienes un montón de empresas grandes acá en Chile haciendo bien las cosas. Eso no quiere decir que en su momento no hubieron, Glencore tienes también acá en Chile, estaba otra, Barrick Gold. Eso no quiere decir que en algún momento no se generó un impacto al medio ambiente. Claramente, porque nosotros somos seres que aprendemos a partir de nuestros errores. Y en ese ámbito, incluso yo te digo, acá recién en el año 2011 salió cómo hacer el plan de cierre obligatorio. Antes era opcional, no era obligatorio. Entonces, hubo una empresa en su momento que se llamaba El Indio, que está acá en mi región, que mostró, ¿cierto?, hacia la comunidad de que ellos hicieron, antes de eso, el plan de cierre de manera voluntaria. ¿Qué quiere llevar un plan de cierre? Dejar el sitio donde tú desarrollaste minería mejor de lo que lo encontraste. Eso busca un plan de cierre. Ahora, en Chile, claramente hay muchas cosas que trabajar aún. Tú me dices, oye, ¿hay organizaciones en contra de la minería? Sí, sí hay. Pero si tú haces una encuesta ciudadana, creo que hace poco salió en un diario, no recuerdo bien el nombre del diario, pero más del 80% está a favor de la minería en Chile. ¿Qué busca la gente en Chile? De que deje mayores réditos en el país. Eso es todo. Pero la gente es consciente, porque la educación promedio en Chile es buena, es de las mejores de Sudamérica, hace entender a la gente de que, oye, esto es necesario, es parte de una actividad productiva, es nuestro motor económico, hay que aprovecharlo. Si eso somos nosotros, Chile es un país minero que produce vino, que es cierto que exporta salmón, nosotros no exportamos tecnología al mundo, nosotros no exportamos auto eléctrico, nosotros exportamos productos y materias primas. Eso es la economía de Chile. Recién te lo decía, casi un quinto de la economía en Chile depende de la minería de manera directa, sin contar los servicios, proveedores y todo lo que se lleva a través de este ecosistema, que es casi el 50% de la economía en Chile. O sea, baja el precio de un commodity y nos afecta. Eso es bueno y es malo a la vez. Por eso yo soy tan pro tecnología, por eso me encanta tanto la tecnología. Y yo creo que también se nota que soy fan de Tony Stark porque siempre ocupo lentes grandes. O sea, desde chico veía temas de tecnología. ¿Y qué pasa? Uno de mis sueños, lo que hablo con mis amigos del podcast, que Francisco y Milo, es que, oye, a través de esto tenemos que impulsar que el Silicon Valley minero nazca acá en Chile. Por eso cuando trabajo en la universidad, este año voy a hacer clases en la Universidad del Alba, hacía talleres de startup, motivaba a los chicos a emprender, les mostraba que había un camino más allá de que irse solo a la operación, les enseñaba a cómo prototipar, hacer un MVP, un producto mínimo viable, y cómo pivotear. Les mostraba el ecosistema, porque yo personalmente
Yo no me siento una persona que trabaja en el sector minero. Yo me siento una persona, me identifico como una persona que trabaja en el ecosistema minero. Así me identifico yo. Y así me he preparado tanto haciendo magíster, diplomados, certificaciones internacionales. Para eso he trabajado y me he formado, porque eso quiero. Quiero que estos dos mundos, tecnología, minería, a través de una buena gestión, se unan y que se entienda que no es algo parcelado y aparte. Tú mismo, Dani, conmigo lo mismo cuando estuvimos en Alemania en la mina Rosweiler, en donde la mina estaba tecnologizada completamente. Estuvimos allá en una rotopala gigante que era de la más grande del mundo y que aparte el proyecto de lignito tenía paneles, que se disculpa, parque eólico y un maíz modificado genéticamente para producir biocombustible y que aparte el plan de cierre de esa faena, que lo que era transformar las zonas donde se generaba la electricidad en data center, algo súper para nosotros en Latinoamérica como, ¡buah! Me explotó el cerebro. Sí, sí. Pero esa es la realidad en Europa y eso es lo que se está haciendo y nosotros estamos atrasados. Sí, es un tema ahí. Has mencionado 2 veces el podcast que tú tienes, Fred. Me gustaría que le comentaras a la audiencia un poco cómo se llama el podcast. Vamos a compartir el link también cuando subamos esto, para que ellos también tengan acceso. Coméntanos un poco de qué se trata el podcast, porque eso, yo creo que hay esa necesidad también, ¿no, Fred? De comunicar más y más la minería, como lo está haciendo. Nosotros hablamos en alguna oportunidad de Paula Minería, que ella está haciendo un trabajo titánico en favor de la minería a nivel latinoamericano. Y este podcast, humildemente, lo estamos haciendo. Hay otros podcasts que también, pero creo que hace falta más, ¿no? Esa pedagogía, ¿no? Y yo diría que no tanto en Chile en cuanto a promover una minería, porque como lo hablábamos en Chile, la sociedad está más alineada, Fred, pero acá es un poco más difícil, digamos. Acá hay, no, pero acá es un poco más difícil, Fred. O sea, hay más resistencia. Hay muchos jóvenes que ya no quieren acceder a temas de minería. Acá la minería más importante es la minería de carbón y es una minería que posiblemente con el tiempo, pues, porque se está hablando, para mí sigue siendo importante. Yo lo viví, estuve hace poco en la India y el 70% de la producción de energía en la India es a través de la minería del carbón. Pero bueno, lo que sí necesitamos más y más espacios como el podcast para el cual tú estás ahí representando, que están haciendo un trabajo muy fabuloso. Yo también lo veo muchas veces, que abordan muchos temas técnicos. Estuvieron recientemente con la ministra de Minas de Chile. Cuéntanos un poquito sobre el podcast. Sí, mira, lo que tú comentas de Colombia, yo creo que hay un proceso de transición donde tú a través de tu programa, que amigo mío, tú sabes que yo te tengo un cariño súper grande, te felicito que estés impulsando esto, sigue dándole, espero que invite al capítulo número 100, ese quiero, en un tiempo más para que volvamos a hablar y mirar hacia atrás. Y lo que tú también comentas, o sea, lo que hace Paula Minería también es bastante positivo, la chica estuvo en PDSA hace poquito en Canadá, Sí, sí. para ser, es una chica joven que está haciendo las cosas bien, que también la felicito, no sería raro que en algún momento ella sea como la gerenta o superintendente del área de comunidades de alguna gran compañía en tu país, o también cumpliendo algún rol de algún gremio, quizás porque la pasta está, simplemente hay que seguirla trabajando, ¿cierto? Me refiero a pasta del talento, porque si hay problemas con los significados, no sé, entender otra cosa. No hay Y ningún por otro problema. lado, volviendo al punto que tú hablas del podcast que yo participo, claro, somos tres, Francisco y Milo y yo, somos tres amigos. Francisco estudió conmigo en la universidad, era más grande que yo, iba como en 2 cursos más grandes, y para mí Francisco era mi referente, siempre se lo dije. Francisco, yo en algún momento quiero ser como tú. Y nos hicimos amigos con el tiempo y me dijo, oye, Fred, tengo un podcast con Milo que en ese tiempo ellos trabajaban juntos, nos conocimos, hicimos match inmediato y a la semana siguiente ya estábamos grabando. Fue como algo, si tú me preguntas a mí, Dani, ¿qué yo buscaba dentro de la industria minera? Simplemente aportar. Yo siempre he tenido una filosofía de, tengo ciertos talentos, tengo que ocuparlos para dejar este mundo mejor de lo que lo encontré. Sabía que era muy bueno enseñando, motivando y comunicando. Lo demás me da lo mismo si soy bueno, pero en esas 3 cosas sabía que era bueno.
Y nunca mi objetivo fue tener un Instagram con muchos seguidores, un podcast posicionado como número 1 en Hispanoamérica, nunca haber ganado premios internacionales como dentro de los 50 mejores directores jóvenes del proyecto del mundo por el PMI en el año 2023. Soy el único chileno que ha ganado eso. Ese es como mi Grammy, es como mi Balón de Oro que nadie tiene y que me lo gané yo. O sea, nadie puede refutarlo. ¿Y por qué? Simplemente yo, que eso es lo que a mí me movió. Lo demás llegó de manera indirecta. Que a mí esto, Dani, me apasiona. Llevamos 53 minutos hablando y si te das cuenta podríamos hablar fácilmente 3 horas acá, pero bueno, la idea no es hacerlo latoso. Y volviendo al punto del podcast, fue eso, fue una idea de difundir más la minería porque sentíamos que había una desconexión entre de cómo hacer más y mejor minería y de las tecnologías que existen. Acá en Chile hay muchas startups muy buenas haciendo soluciones para la industria minera. Está Minverso, que es Rodrigo González, que es amigo mío, le mando un saludo también si está viendo este capítulo. Espero que lo pueda invitar luego también. Está Robotia, que estuvo hace poquito en nuestro podcast, que también está haciendo soluciones muy interesantes. Y así hay un montón de empresas que están haciendo cosas muy buenas. Y en nuestro podcast, ¿qué hacemos nosotros? Oye, vengan a mostrar lo que están haciendo, porque la gente tiene que escucharlo. Invitamos fondos de inversiones mineras. Hace poquito hablamos con Jex Nippon, que son el 50% dueños de los pelambres. Nadie sabía eso. Y son dueños de Caserones, o sea, tienen una de las minas más importantes que más produce en Chile, también son parte, y ellos trabajan y ven la minería de una manera súper distinta. Ellos ven la cadena productiva completa, haciéndolo simple y sencillo. Para ellos la cadena es desde extraer la roca y generar el microchip. Así lo ven los japoneses. Estuve con Comir, es una agencia coreana que tiene invertido más de 37.000 millones de dólares en todo el mundo y tienen alianza estratégica con Chile en términos de abastecimiento de minerales críticos, porque ellos producen los celulares Samsung, producen los autos Kia, producen los autos Hyundai, producen los televisores LG, y para hacer eso necesitan minerales críticos. Claro. Y que no quiere decir que estos países no tuvieron minería, simplemente ya sus recursos disminuyeron y necesitan, para poder mantener su factoría, su matriz productiva, lo que hace sus economías grandes, tener estas alianzas. Para ellos, Sudamérica es clave. Y yo no lo sabía. Y a través de este podcast yo también he aprendido cosas, porque sería muy arrogante decir, no, yo mando, yo sé todo de minería y ahí yo llego y soy la estrella. No, las estrellas son el que invitamos y yo aprendo y soy feliz aprendiendo. No, y mira que la semana pasada hablábamos con Noel Mariño de Venezuela, y Venezuela es un país que le dio toda la prioridad al petróleo y ahorita es un país muy atractivo, lo que tú decías de Sudamérica, porque obviamente ellos no tienen unos procesos avanzados de exploración, entonces tienen un potencial geológico que está virgen. Todo está virgen en Venezuela, no ha habido minería prácticamente en los últimos años, entonces lo que hay es recursos allá. Falta mucha exploración, faltan muchos procesos. Bueno, ya estamos entrando, Fred, desafortunadamente. Me faltó decir el nombre del perfecto. podcast. Sí, eso te iba a decir. Mainovet Minenovate, y gracias, Dani, por darme el espacio acá de también poder difundirlo. Sí, Yo te felicito a ti, lo que estás haciendo acá. Tiene un canal aparte de WhatsApp, tú, que invito a la gente a unirse, donde tú compartes muchos temas de minería, que se llama Minería Global 2, ¿cierto? Se llama el grupo mundial, sí, Minería Mundial 2. Y nada, pues Dani, te felicito, y para mí eres uno de los 2 o 3 referentes más importantes de Colombia. O sea, tu maestro Oscar, que también le mandamos un saludo, y estás tú ahí, o sea, eres el más joven de los que estás impulsando, y nada, Dani, yo te admiro mucho. Sí, quiero cerrar. Bueno, ya entramos en la recta final. Ha estado muy interesante esta conversación, he disfrutado mucho escuchándote. De verdad que lo que tú decías, hay muchas cosas para comunicar en la minería, ¿no? Hay muchísima información. Ustedes ya van como por el episodio 50 y pico, y lo que vienen son episodios porque hay muchísima información por comunicar. Entonces, me gustaría entrar en un rol ahorita como de, no sé, como prospectivo. ¿Qué crees tú que va a pasar en Chile? Atrévete ahí a darme una carta de qué crees tú que va a pasar en Chile en los próximos 30 años. ¿Cómo
tú eres muy analítico, yo sé que tú eres muy analítico. ¿Qué crees que se viene en estos próximos años para Chile? Yo creería mucha prosperidad, ¿no? Con el tema del cobre, pero ¿cómo ves tú en términos generales el asunto? Mira, yo veo a Chile en tres ejes muy potentes en Sudamérica, por lo menos, siendo referente. Uno es en minerales críticos, especialmente litio y cobre. Creo que todo lo que es permisología, recién hablamos que eran 15 años para que saliera 12, 15 años para que saliera un proyecto, se va a acelerar porque hay una demanda enorme a nivel mundial y eso se necesita acelerar. Eh, y por el otro lado, en los rankings Fraser, no sé si lo conoces, es un ranking que sale todos los años, sale que nosotros hemos bajado en competitividad, entonces tenemos que recuperar espacio. Por otro lado, veo a Chile muy potente en temas de energías limpias. Acá hay muchos parques eólicos, parques fotovoltaicos, y se viene muy fuerte el hidrógeno verde. Entonces, eso también permite, y un sueño, ojalá pasara, lo he escuchado de algunas personas expertas, de que hay regiones, por ejemplo, que van a ser potenciales productores de hidrógeno verde, que van a ser prácticamente como Dubái. Sería ideal, porque es un combustible que es amigable con el medio ambiente. Y lo otro lo veo siendo un hub tecnológico muy importante en Sudamérica. Startup Chile ha hecho muy buen trabajo, Corfo también. Incluso hoy en día tú fuiste a la India y muchas startups de la India vienen a buscar fondos chilenos. Y por otro lado, yo invito a la audiencia a no cerrarse. Recién hablamos de política, de izquierda no escucho, derecha no escucho. Mira, yo te voy a dar algo súper, súper clave que hizo el gobierno chino. ¿Qué hizo el gobierno chino? Cuando recién se volvió a aperturar al mundo, lo que ellos hicieron, dijeron, perfecto, nosotros nos vamos a hacer atractivos teniendo mano de obra barata para producir. Traigan sus fábricas, traigan todas sus cosas a China, pero tengo dos condiciones. La primera, el 50% del revenue tiene que quedarse acá, y la segunda, el 50% de los puestos de ingeniería y de las personas pensantes tienen que ser chinos. ¿Qué pasó después? La fábrica de iPhone estaban allá, la fábrica de Tesla estaban allá, ¿y qué pasó? Ellos pudieron desarrollar sus propias empresas tecnológicas. Hicieron mejores baterías que Tesla a través de BYD, empezaron a competir con celulares similares a través de Huawei. Y eso en Chile, por lo menos los sectores, quizás, porque nosotros estuvimos en Europa y nos dimos cuenta que allá también existe el socialismo, pero es otro socialismo. Es un socialismo que no aparta el tema del libre mercado. ¿Qué sucede? Que acá en Sudamérica, las personas que cada uno es libre de seguir el sector que quiera y es respetable, tendremos que entender de que esos enfoques productivos van primero antes que la repartición de lo que en el país entra. Porque si no, no es sostenible en el tiempo. Tenemos que tener una mirada más largoplacista. Por otro lado, en los países que son más el libre mercado, ¿qué sucede? Generan espacio para que las startups se potencien. O sea, Silicon Valley está en Estados Unidos y allá está Y Combinator. Y Y Combinator sale al mundo a buscar startups para llevárselas para allá y financiarlas. Entonces eso también es importante, si te das cuenta. El mundo no es blanco-negro. Las personas no son buenas o malas por pertenecer a una tendencia política. Nosotros tenemos que tener, y importante estos espacios de conversación, que la sociedad tenga una mirada crítica. ¿Qué es lo que es una mirada crítica? No es criticar, sino que es evaluar cuál es el mejor camino acorde a la situación de cada país. Acá en Chile decían, nosotros vamos a hacer como Suecia. Sí, pero ¿qué tuvo que hacer Suecia para estar donde está? Po? Quizás nuestro camino es otra, porque nuestra cultura es otra. Claro. Entonces, ahí yo invito a toda la audiencia tuya, especialmente de ser de Colombia, a que busquen su factor diferencial, que no tengan miedo. Los invito a emprender, a hacer sus proyectos personales, que no esperen que se abra una compañía minera para que los contraten. Hagan cosas distintas, sobre todo cuando son jóvenes. El tiempo pasa y nosotros, el ser humano, vivimos como que después de esta vida hubiera otra. No lo sabemos, no tengo idea. Pero debemos hacer cosas como la que tú haces, Dani, que con mucha pasión estás impulsando tu canal, recorre el mundo difundiendo la minería de Colombia, y cosas como la que hago yo humildemente. Así que eso, amigo mío, sería mi mensaje para tu audiencia. Ok, muchas gracias, Fred. De verdad que ha sido un placer compartir contigo esta hora
hablando acá de Chile, de Colombia, de la minería mundial, de Alemania, de todas esas experiencias que hemos tenido y promoviendo una minería virtuosa, como tú bien dices, sostenible, responsable a nivel mundial, ¿no? Fred, tú también eres, bueno, espero como tenemos esa cita, ¿no? En Virginia Tech con Emily Sarver en julio, a mediados de julio, vuelvo a verte, Dios mediante, y espero que sigamos allá tomándonos un café, hablando sobre todos estos temas que nos apasionan. Totalmente, amigo mío. Mira, Ay, yo quiero decir dale, lo dale, último, Dani, adelante, no antes te que se preocupes, acabe. adelante, adelante. Yo creo que la audiencia, sobre todo en Colombia, sepa que la persona que me abrió las puertas hacia el mundo fue Dani. Dani fue una de las personas que me incluyó en hacer cosas y hoy en día tengo la fortuna de exponer en países en desarrollo, Alemania, Estados Unidos, en exponer las investigaciones y papers que yo hago. Fue Dani, yo tengo que reconocerlo, Dani y nuestro amigo Domingo. Así que te agradezco, Dani, siempre cuenta conmigo para lo que tú hagas. Y nada, espero verte en 5 años más, al menos ministro de Minería de tu país, amigo mío, No, que porque seguramente sí, con el favor de Dios. ese es tu perfil. Yo no sé por Ok, qué veis que yo sea ministro acá, siendo que no estoy metido ni en política, pero ok. tú tienes todo el perfil de hacerlo. Yo en estos momentos estoy más underground, viendo lo técnico y impulsando desde otra perspectiva. Eso, Ok, amigo mío, Fred. un abrazo. Un placer compartir contigo, Fred. Un saludo a toda la gente allá en Chile, a todos los amigos del sector minero y nos estamos viendo próximamente, seguramente en otros escenarios. Muchas gracias, Fred, por todo. Chaito.